Hola, hola, para variar. Yo tenía el audio apagado. ¿Cómo están, mis amores? Pues bienvenidos. Hoy tenemos un tema sumamente divino, sumamente emocionante de cómo nosotros tenemos que despertar de la mediocridad, ¿sí? Cómo nosotros podemos ser prósperos, cómo nosotros podemos ser exitosos, cómo nosotros podemos lograr los objetivos que nosotros queramos, siempre y cuando quitándonos esos tabús de nuestra mente, quitándonos esa mentalidad mediocre y teniendo un salto cuántico para poder pues ser mejores en todos. De verdad, yo se los digo, vivir una vida plena en todo lo que tú deseas y si no lo tienes, pues puedes tú lograr y trabajar en ello para poder tener los resultados que tú quieres tener, ¿vale? Y vamos a empezar justamente la tarde de hoy, pues obviamente el tema de hoy es despierta de la mediocridad. Pero vamos a empezar justamente viendo qué es la mediocridad, definiendo qué es la mediocridad y de ahí vamos nosotros a avanzar, ¿sí? En cómo vamos a quitarnos esa mente mediocre y cómo vamos a llegar nosotros, pues obviamente a ser prósperos, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué es la mediocridad? ¿Sí? Significa mediocre, es medio o común, ¿sí? Y es un adjetivo que indica que algo es de escaso valor o algo que es hecho con un mínimo esfuerzo, ¿correcto? Y también se utiliza para describir a las personas que obviamente es alguien que no posee habilidades ni intelecto como grandes, ¿sí? Entonces, la palabra mediocre se utiliza o más bien es utilizada como sinónimo de mezquino, de mediano, de vulgar o de común, ¿correcto? Entonces, algunas cosas que son lo contrario a mediocre, pues es obviamente ser brillante, ser excelente, ser magnífico, ser superior, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Queremos ser personas mediocres? ¿Queremos ser personas brillantes? Entonces tenemos que empezar por ese chip, por ese cambio en nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad y pues obviamente vamos a ir viendo cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a ir nosotros cambiando todo ese chip y logrando los resultados que nosotros queremos. Pero ¿cuál es el impacto de esta mediocridad en nuestra vida? ¿Sí? Aquí, ser mediocre, señores, pues es una actitud ante la vida, ¿correcto? Entonces, no es malo porque sea como un defecto, lo es simplemente porque nosotros nos permitimos lo mínimo aceptable. Elegimos no hacer, elegimos no arriesgarnos, elegimos no descubrir, elegimos no intentar. Elegimos no ver ni encontrar algo más adelante, algo mejor a tu vida. Y entonces es importantísimo que nosotros cambiemos ese pensar, cambiemos esa mentalidad para nosotros poder tener una vida mejor y tener lo que realmente nosotros queremos, ¿correcto? Eso es sumamente importante, porque una persona que se permite permanecer en la mediocridad simplemente no alcanza su máximo potencial porque no se esfuerza más allá de su zona de confort. Y entonces, cuando tú eliges quedarte en la mediocridad, pues también eliges quedarte en ocultar tus habilidades que pueden ser muy buenas, tus talentos que pueden ser muy buenas. Y entonces ahí es donde dejas pasar muchas oportunidades y aquí es donde pasa mucho que hay muchas personas por fuera que tienen grandes habilidades, que tienen una inteligencia increíble y dejan pasar miles de oportunidades porque no la sacan. Y entonces no buscan dónde sacar todo ese potencial, todo ese foie y que la gente conozca y ustedes puedan estar felices y ustedes puedan tener lo que realmente merecen y lo que quieren desde el conocimiento y las habilidades que ustedes tienen. Pero entonces hay que tratar de buscar cómo lo vamos a lograr, dejar de estar en esa zona de confort que nos dice, pues aquí estoy bien, pues aquí lo tengo, o como dicen, vale más ser pobre que, pero honrado. No, puedes ser honrado y puedes ser rico, puedes ser honrado y puedes tener las cosas que tú necesitas, pero tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, tenemos que empezar
a pensar y hacer las cosas diferentes, ¿vale? Y una mente mediocre, pues obviamente, hablando en cuestión negocios, pues destruye tu negocio, así de simple. Entonces, señores, el estado de mediocridad de un líder o el dueño de un negocio, sí, pues es simplemente nosotros los que llevamos a la quiebra nuestro negocio si tenemos esa mente mediocre. ¿Y por qué? Por el conformismo, por el estancamiento. ¿Por qué? Porque no nos exigimos mejorar los resultados para nosotros, como obviamente al equipo de nuestro trabajo, para poder ser excelentes en nuestra empresa. Entonces, nosotros podemos eliminar como líderes esa mediocridad en el equipo, porque somos los líderes y somos la cabeza de la empresa. Y muchas veces no es fácil enfocarse o tener los resultados que uno espera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nosotros y decir cómo se tienen que hacer las cosas en el equipo para poder evitar esa mediocridad, ¿sí? Entonces, si tú presentas síntomas de mediocridad, hay que ver en dónde está el fondo del problema para poder solucionarlo, porque aquí la mediocridad y el conformismo, señores, es que no aceptemos que están mal las cosas y que no manifestemos la capacidad de nosotros poder instalar nuevos retos para superar esos resultados de quiebre que ya estamos teniendo por la mediocridad y cambiar. Y estos dos factores pues son los que definen pues obviamente el conformismo como líderes, como jefes de una empresa. Y justamente, pues estos factores, pues obviamente no los vas a ver en los números negativos que te están arrojando financieramente, ¿no, señores? El conformismo y la mediocridad, estos dos factores, señores, pueden estar muy ligados en qué? En la mentalidad de ti como líder o en tu equipo. Entonces tienes que cambiar eso. Entonces en la empresa tienes que encontrar la fuente, por qué se originaron esas cosas y tratar de combatirlos desde la raíz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, obviamente, la excelencia, ¿sí? Y que no te traiga otras limitantes y que te sigan dando resultados negativos en tu empresa. Eso es bien importante que tú lo entiendas, ¿sí? Y obviamente en una empresa, pues obviamente la búsqueda de la excelencia es lo que todos queremos. Y se trata aquí de que nosotros decimos, pues puede ser complicado el camino, puede ser complejo. Y entonces nosotros como líderes, como dueños de empresa, tenemos que optar por ese camino de excelencia e ir brincando todas esas barreras, ¿correcto? Ir haciendo y brincando los riesgos que se nos puedan enfrentar, donde obviamente muchas veces se nos van a venir las cosas mediocres y que nosotros tenemos que evitar, ¿correcto? Aquí nosotros como emprendedores, como dueños de empresa, correcto, y que amamos lo que hacemos y que nos amamos a nosotros, pues tenemos que evitar obviamente la mediocridad y tenemos que poner un ambiente laboral que nos lleve a la excelencia, que digamos cómo se tienen que hacer las cosas para que todo funcione más sencillo, pero que se maneje de una mejor manera y que cumplamos con todas las tareas que tenemos que hacer. Y obviamente la coherencia de nosotros como líderes para que obviamente el equipo tuyo lo vea, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el equipo necesita sentirse motivado y ellos ven en nuestros jefes, ellos ven en nosotros como sus jefes, pues obviamente la integridad, el compromiso, el cómo tienes la confianza, etcétera, de hacer las cosas y que te salen excelentes. Entonces, corregir lo que se hace mal para que las cosas se hagan excelente. Y eso logra que tus metas en la empresa, pues obviamente sean muchísimo mejores y sean cumplidas con una mayor responsabilidad con todo el equipo de trabajo y te sientas satisfecho tú, se sienta satisfecho todo el equipo. Pero aquí es bien importante, sí, que nosotros identifiquemos justamente todos esos detalles, todos esos puntos donde está flaquelando nuestra empresa, donde estamos, si nosotros somos la empresa, si nosotros somos solos en la empresa, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y no caer en el conformismo de no cambiarlo. Tenemos que buscar las soluciones y cambiar esa parte, señores. Y justamente aquí viene cómo vamos a identificar
si estás en ese estado de mediocridad. La gente se pregunta muchas veces, ¿cómo es que voy a saber si ya estoy en un estado de mediocridad o no, Gladys? Entonces, aquí existen muchos síntomas que nos indican que hemos caído en la mediocridad y pues obviamente puede ser que nuestro interés por el desarrollo, por el crecimiento o la prosperidad de nuestra empresa hayan disminuido totalmente y que estemos como en una zona tan cómoda que ni siquiera nos damos cuenta y entonces pasan los días, pasan los meses y seguimos aquí, ¿sí? Y entonces aquí justamente yo te voy a decir algunos síntomas que son como los más evidentes que te indican justamente que tú puedes haber caído en esa mediocridad, ¿correcto? Y el primero de ellos es pensar en pequeño, ¿sí? Y tomen nota, vayan apuntando, ¿sí? Y me hacen preguntas al final. Si ustedes sienten que están en uno de ellos, traten de evadirlos y traten de trabajar en ellos para salir de ellos y brincar a un siguiente nivel. El primero que es pensar en ellos, pues obviamente aquí los líderes no pueden ampliar como esa ventana al mundo a través de ellos como líderes, ¿sí? Y aquí es bien importante que nosotros como jefes, como líderes, como dueños de empresa, imaginemos cómo vamos a crecer más, que no te conformes con ese estado actual, que no visualices como más formas de cómo puedes ser tú más grande, cómo puedes crecer, ¿correcto? El segundo punto para identificar lo que es si estamos cayendo en la mediocridad o si tenemos un síntoma de mediocridad, pues es la satisfacción con lo que es la seguridad. Y aquí las personas se sienten cómodas, no tienen miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque todo lo que están haciendo, pues es una apuesta segura. Así lo sienten ellos. Entonces, para estas personas, no hay como cobradores tocándote la puerta, sienten que la vida está bastante bien, etcétera, y están rodeados con personas que siempre les están diciendo lo maravillosos que son, pero no tienen como esa visión o a alguien que realmente los rete a redescubrir su grandeza, su potencial y que los lleve a otro nivel 10, 15, 20 veces mucho más alto, ¿vale? Otro tercer punto es la conciencia de la pobreza, ¿sí? Y aquí obviamente estas personas nunca tienen como la idea de poder invertir como sumas considerables, por ejemplo, en que si no tienen carro, comprarse un carro si lo necesitan, si se pueden comprar un boleto de primera clase, comprarlo, o que, por ejemplo, quieran pedir algo por Uber Eats, por Rappi, y se les hace muy caro, no lo hacen porque sienten que no se lo merecen o que no quieren gastar, entonces prefieren ellos ahorrar un poquito y sienten que no pueden gastar ese dinero. Pedir algo caro para ellos significa un gasto adicional en lugar de decir, me lo merezco, lo quiero, ¿correcto? Entonces esas personas pues han caído como en ese estado, como decimos en México, en ese estado de tacañería. ¿Por qué? Porque no se permiten darse como esos lujos, no se permiten darse algo caro en su vida porque sienten que no lo merecen. Entonces, otro punto importante es tomar decisiones basadas en el miedo. Y estas personas que caen en esta categoría de identificar la mediocridad, pues estas personas gastan como toda su energía en buscar cupones, descuentos, ofertas para estar siempre ahorrando y toda su forma de pensar es en tratar de reducir los costos en lugar de invertir en el crecimiento de lo que son sus ingresos para tener esos lujos, ¿sí? Porque les atemoriza mucho gastar en lugar de buscar cómo ganar más y darse esos lujos. Y un último punto es también la arrogancia. Y quienes son víctimas de la arrogancia, pues no participan en nada intelectual, no existen a seminarios, no leen libros, porque creen que no van a aprender nada. Son los todólogos que todo lo saben, ¿sí? Y entonces se rodean mucho de personas que son menos inteligentes de ellos y entonces pasan tanto tiempo con ellos que obviamente sienten que todo lo saben y entonces comienzan a creer que ellos son los todólogos, que todo lo saben, etcétera. Entonces, aléjense de esas personas, ¿sí? Porque, pues, obviamente no están en tu mismo nivel, ¿sí?
Otro punto importante que se me olvidaba es el miedo al fracaso, ¿sí? Y las personas de este tipo, pues nunca intentan como el mayor propósito. ¿Por qué? Porque les da como miedo a las burlas, les da vergüenza, etcétera. ¿Y por qué? Porque sienten que las personas se van a burlar de lo que saben, se van a burlar de lo que hacen. Y entonces estas personas pues tienen las incapacidades de ver que pueden ser exitosos, que pueden ser grandes en cualquier campo, y entonces sufren porque se sienten rechazados, sienten burlas, sienten temor de todo y sienten miedo a lanzarse a un nuevo intento de una empresa, de un negocio, a hacer y dar a conocer su conocimiento, ¿correcto? Entonces, eso es bien importante también. Y entonces, otro de los síntomas más evidentes, que nos indican que pudimos haber caído en la mediocridad es el miedo al éxito, ¿sí? Y de verdad, nadie que tenga este miedo muchas veces es consciente de que lo tiene. Pero las personas que viven aquí en esto, sí, están programados con tantas frases negativas del dinero, del éxito, que simplemente no se permiten jugar como a algo que cambie ese juego, ¿sí? Entonces, de verdad, yo se los digo, hay muchas más personas con miedo al éxito que con miedo al fracaso. Y entonces, por esa razón, no se atreven como a dar pasos a conseguir sus metas porque creen que alcanzarlas es algo que podría ser demasiado para ellos. Entonces, quitarnos esa mentalidad, ¿correcto? Estos síntomas que les acabo de decir que te llevan a un estado de mediocridad, hay que eliminarlos. Debemos analizarlos en nosotros. Entonces son pensar en pequeño, tener una satisfacción con seguridad, tener la conciencia de pobreza, ¿sí? Tomar decisiones basadas en el miedo y la arrogancia, el miedo al fracaso y el miedo al éxito, ¿correcto? Es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿correcto? Vamos ahora a ver las 5 claves para lo que es superar justamente esa mediocridad. Por favor, háganme las preguntas, díganme en qué están fallando, etcétera. Ahorita las respondemos todas ellas, ¿vale? Y la primera clave para superar la mediocridad es el conocimiento, ¿correcto? Para nosotros poder ser mejores. Y este, pues obviamente es uno de los pilares, ¿correcto? Responsables de lo que es la falta de mediocridad. Y las personas estamos limitadas por nuestro conocimiento, porque nadie puede hacer algo que no conoce de la misma manera que nadie puede preguntar algo que no sabe. Así de sencillo. Acuérdense que el conocimiento es una puerta que al abrirse nos permite ir más lejos de donde estamos ahora y nos aporta, pues obviamente, mucho más valor en lo que hacemos, ¿correcto? Y entonces dejamos atrás la mediocridad. Pero de verdad, no vale cualquier conocimiento para reducir la mediocridad. Necesitamos nosotros aumentar el saber en aquellas áreas donde, pues obviamente, nosotros sumamos como más valor. Y muchas veces nos olvidamos de que el conocimiento, pues obviamente no es solamente individual, sino pues obviamente hay situaciones donde el conocimiento lo debemos adquirir nosotros expresamente, nosotros, y se trata obviamente de una actividad individual, ¿sí? Y hay que recordar que el conocimiento podemos no tenerlo nosotros, pero sí estar dentro de ese conocimiento, y entonces por eso la fuente más rápida de adquirir conocimiento es ir a buscar a quienes sí saben, a quienes tienen los resultados, preguntar, invitarlos a reuniones, juntarlos nosotros con ellos, estar en reuniones de trabajos, y obviamente con esto, pues aquí nosotros vamos a cambiar y complementar todo nuestro conocimiento. Y pues obviamente que nosotros podamos tener mejores charlas y podamos ser mejores y excelentes en nuestro trabajo también, ¿vale? Vamos ahora con el punto número 2, que es la empatía como muestra, sí, como una de las claves para superar lo que es la mediocridad.
Y esto yo siempre se los he dicho, ¿correcto? Mucho les he comentado yo sobre lo que es la empatía, que es la comprensión y escuchar a nuestro entorno. Y aquí en una palabra, pues obviamente está en boca de todo el mundo, ¿correcto? En cualquier reunión, mostrar empatía por otra persona. Acuérdense que la palabra empatía significa muchas veces poco, pero nosotros hablamos más bien de actitud, de ese interés real para ponernos en los zapatos de las demás personas y vivir obviamente las situaciones como las vive la otra persona, ¿correcto? Siendo obviamente nosotros y poner todo el interés en cambiarlo hacia una mejora para poder estar mejor. Y obviamente para actuar nosotros con empatía, debemos saber nosotros, saber escuchar súper bien a nuestro cliente, escuchar lo que nos dicen, escuchar lo que no nos dicen también de una forma activa, obviamente preguntando cuando sea necesario para obviamente mostrar el interés y también para conocer muchísimo más. Acuérdense que ser empáticos, nosotros cuando somos empáticos debemos mostrar emoción, aceptar las cosas como nos las cuentas, ¿sí? Que no las queramos nosotros cambiar. Y entonces muchas veces nosotros queremos entender las cosas como nosotros queremos entenderlas y con ello obviamente nos alejamos de los demás en lugar de acercarnos. Y eso no puede ser permitido obviamente en nosotros, ¿vale? Es bien importante eso. Otro tercer punto de cómo, de las claves para superar la mediocridad es huye de la mediocridad, ¿correcto? Huye de la mediocridad aportando lo que son las soluciones. Pero yo les digo, para huir de la mediocridad tenemos que centrarnos en aportar mejores soluciones, ¿correcto? Y este debe ser nuestro compromiso si queremos alejarnos de esa mediocridad, ¿sí? Ahora, pregúntate, ¿cuál es la mejor solución para ello, correcto? Pues es muy sencillo. La mejor solución es aquella que satisfaga las necesidades de quién, de tus clientes. Y pues obviamente a menudo confundimos solución con cumplir expectativas, ¿correcto? Entonces, las expectativas es lo que espera la otra parte de nosotros. Entonces, simplemente hay que no confundirlo con lo que es las soluciones. ¿Qué espera nuestro cliente de nosotros para poder fluir de mejor manera? Un cuarto punto, otra clave de lo que es superar la mediocridad es desarrollar nuestra curiosidad como catalizador de ideas, ¿correcto? Si nosotros nos quedamos con lo que ya sabemos, hoy podemos nosotros ser expertos, ¿sí? Pero si pasa el tiempo, vamos a caer en la mediocridad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de ahora no garantiza que vaya a ser el mejor conocimiento de mañana, ¿ok? Porque lo que hoy es excelente, mañana ya es mediocre. Entonces, tenemos que estar nosotros en constante capacitación. Y entonces aquí es donde la curiosidad, pues obviamente, es uno de los valores que menos desarrollados tenemos, ¿correcto? Y entonces la tendencia es buscar lo que es la comodidad, ¿correcto? Y es evidente que es más cómodo que a nosotros nos enseñen algo que nosotros descubrirlo por nosotros mismos. Y además que queramos profundizar en todo ello, ¿sí? Es sumamente importante ese punto también. Y un quinto y último punto de nosotros saber de las claves para superar lo que es la mediocridad es desarrollar nuestro sentido de urgencia, ¿correcto? Y aquí es cuando nosotros decimos, lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. ¿Por qué? Porque mañana ya se habrán buscado a otro que les habrá dado obviamente una solución que se acerque muchísimo más a cubrir las necesidades que no le diste. Acuérdense, señores, que vivimos en un mundo donde la oferta supera la demanda. Y entonces los clientes cada vez están más formados e informados, obviamente, y son mucho más globales. Entonces no tienen necesidad de estarte esperando, a menos que seas la última oportunidad, ¿sí? Entonces aquí la diferencia entre ser un experto y ser un mediocre no es nada más que tengas el mejor conocimiento o dar la mejor solución
y de una forma empática, sino se trata de hacerlo de una forma rápida y que muestres un verdadero interés por quién, por tu cliente. Eso es súper importante, mostrar la rapidez. De eso siempre hemos hablado, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo definir las prioridades entre lo que es urgente y lo que no es lo importante. Y miren qué tan interesante es esta parte, ¿correcto? Lo urgente es aquello que requiere una atención inmediata. Cuando nosotros tenemos una tarea y es urgente, pasa a requerir toda nuestra atención y nos focalizamos en ello, ¿correcto? Y entonces así nosotros tenemos que comprender que tenemos que tomar decisiones para darle atención inmediata y eso es obviamente lo que nosotros vamos a transmitir. ¿En dónde? En nuestro equipo de trabajo, en nuestra empresa. Y lo que es importante es lo relacionado a tareas a largo plazo, ¿correcto? Pero muchas veces repercute en qué? En los objetivos. Entonces, si sabemos diferenciar qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes, pues obviamente eso nos va a acercar al cumplimiento de nuestros objetivos. Y aquí se trata obviamente de dejar tareas a un primer plano y tareas a un segundo plano, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar ahora a esto, que es justamente el cuadrante de Stephen Covey, ¿sí? Y ustedes van a ver aquí cómo es tan importante este cuadrante y ahorita lo vamos a analizar y aquí nos habla de por qué gestionamos, si gestionamos bien el tiempo, no es como hacer una lista de prioridades e irlas tachando, no señores, sino es que nosotros sepamos planificar, aprovechar y obviamente, por supuesto, descartar. Aquí el tiempo es lo único que no puedes malgastar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nunca lo vas a recuperar. Y cada minuto, cada hora mal empleada, pues es tiempo de tu vida que tú has arrojado a la basura y no puedes administrar. Obviamente ese tiempo, ¿por qué? Porque siempre vas a tener las mismas horas, los mismos minutos, pero lo que sí puedes tú hacer es gestionar tus actividades y el cómo vas a organizar y utilizar, obviamente, ese tiempo, ¿correcto? Y este cuadrante de Stephen Covey, sí, sencillamente es como esa matriz, ¿correcto? Es como ese modelo compuesto por cuatro cuadrantes, aquí lo vamos a ver, y cada uno de ellos representa una determinada categoría de prioridades en lo que son las tareas, al mismo tiempo, obviamente, que las vamos a hacer. Y cada cuadrante tiene un conjunto de actividades que debemos gestionar de una manera diferente. Y aquí nosotros estamos viendo justamente este cuadrante, ¿sí? Donde vemos lo no urgente, donde vemos lo urgente, lo importante, lo no importante, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos para que lo entiendan. En este cuadrante de Stephen Covey, ¿sí? Tú vas a encontrar cuatro cuadrantes. Aquí yo les voy a ir describiendo cada uno de ellos. Aquí en el cuadrante 1 es lo importante y lo urgente. Se refiere a todas aquellas actividades cruciales que deben hacerse, obviamente, en este momento. Solamente debe contener las actividades que requieren tu atención inmediata y aquí, pues obviamente colocamos lo que son las emergencias y los plazos extremadamente importantes, ¿correcto? Y en caso de que aparezca como una crisis importante, pues entonces tienes que posponer otras tareas para hacer esa, ¿ok? El cuadrante número 2 es importante y no urgente, es donde planificamos a largo plazo, ¿sí? Nos anticipamos y prevenimos y también aquí incrementamos lo que son nuestras actividades y obviamente nos proporciona un desarrollo continuo y aquí pues se trata de actividades que no son decisivas a corto plazo, ¿correcto? Pero sí a mediano o a largo plazo, ¿correcto? Y en este cuadrante pues están obviamente todas aquellas tareas que no son de vida o muerte, pero que sí resultan determinantes para lo que es la calidad de vida o el bienestar de nosotros, ¿correcto? En el siguiente cuadrante, el número 3,
que es lo no importante y urgente, pues suelen ser actividades que sirven para satisfacer las prioridades y expectativas de los demás. Aquí, pues obviamente están las llamadas, las interrupciones, las reuniones, los correos, los informes, etcétera. Y estas actividades, pues obviamente son obstáculos que se interponen entre tus objetivos y nosotros, así de simple, ¿correcto? Y entonces, si es posible delegarlas o programarlas a otras personas, pues excelente, hay que hacerlo, ¿correcto? ¿Sí? Yo les digo, vayan tomándole nota a este cuadrante porque es bien interesante que ustedes tengan bien marcado todo esto, ¿sí? Este cuadrante de Stephen Covey, sí, es buenísimo, de verdad se los digo, tómenle una fotito ahí. Vamos ahora al cuadrante número 4, lo no importante y no urgente, ¿correcto? Aquí son actividades que no son de carácter de urgencia ni tampoco tienen mayor relevancia. ¿Por qué? Porque se trata de actividades que absorben parte de nuestro tiempo, ¿correcto? Y en este cuadrante se ubican acciones completamente irrelevantes que nos quitan el tiempo, como mirar el correo electrónico, como meternos a Facebook, a Instagram, seguir una conversación por Facebook o Instagram en la que ni siquiera hay nada importante que decir o que hacer. Entonces, este cuadrante, tómenle una foto, es súper importante que lo entiendas. ¿Cuáles son tus actividades importantes y urgentes? Las importantes pero no urgentes, cuáles son las no importantes y urgentes y cuáles son las no importantes y no urgentes, ¿correcto? Entonces, hay que tomarle una fotito y tenerlo bien presente, ¿sí? Vamos ahora con lo que son, tu resultado es proporcional a tu actitud, ¿sí? Acuérdense que el éxito es determinado por nuestra actitud, ¿correcto? Y las personas exitosas, pues lo podemos encontrar de todas las edades, de todos los tamaños, etcétera. Pero todas las personas, sin excepción, tienen algo en común, una actitud positiva. Entonces, como tú ves, nuestra actitud controla la condición que nos llevará obviamente a obtener las cosas que queremos en la vida o lo que nos mantendrá alejado de tener esas cosas, ¿sí? Acuérdense que el mundo en el que vivimos es controlado justamente ¿por qué? Por nuestra actitud, ¿correcto? Entonces, si nuestra actitud hacia el mundo es buena, seguro que nuestros resultados van a ser buenos, así de sencillo. Pero ahora, si nuestra actitud es excelente, pues lo más seguro es que tus resultados van a ser excelentes, ¿sí? Entonces lo mismo aplica cuando tu actitud hacia el mundo no es muy buena, entonces lamentablemente tus resultados pues no van a ser buenos, así de sencillo. Entonces, para saber qué clase de actitud tenemos, simplemente hay que respondernos a nosotros mismos esta pregunta que te voy a hacer, ¿sí? Y respóndete con un sí o un no, ¿correcto? ¿Sientes que el mundo te trata bien? ¿Sientes que el mundo te está tratando bien? Hazte esa pregunta, ¿sí? Respóndete sí o respóndete no. Ahorita los leo, pongan aquí. Si tu respuesta es sí, entonces tu actitud es positiva. Y si tu respuesta es no, entonces tu actitud es negativa, ¿sí? De igual manera, si estás como indeciso entre responder sí y responder no, entonces tu actitud es probablemente neutral, ni buena ni mala, ¿sí? Y créanme que aquí los expertos en psicología han demostrado que nuestra idea de la realidad es determinada justamente por nuestra percepción de cómo vemos las cosas y no por lo que en realidad es. Así de sencillo. Entonces, como verás, el mundo en el que vivimos es simplemente el reflejo de nuestra actitud, señores. Entonces, las personas que están enfocadas en lo que es la expectativa de obtener los resultados deseados, pues son los que van a ir por la vida obteniendo resultados positivos, así de sencillo. Pero las personas que siempre andan por la vida esperando siempre lo peor, pues son las que en el mejor de los casos se quedan siempre cortas en alcanzar sus metas
que tienen y nunca las van a lograr. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que las personas con actitud positiva no tienen problemas o nunca fallan o pierden. Claro que sí. Aquí la diferencia está en que las personas con actitud positiva ven los problemas como circunstancias a resolver, buscan soluciones, ¿correcto? Y eso los lleva a, y por ende, encuentran las soluciones a esas circunstancias, ¿sí? Esa es la gran diferencia en una persona positiva y una negativa, ¿sí? Las personas con actitud negativa ven siempre los problemas como factores determinantes de su situación actual y entonces están como fuera de control y se ciegan y se cierran a no buscar más, a buscar soluciones, ¿sí? Y entonces cuando una persona con actitud positiva falla en lograr un objetivo, pues ve la situación como una experiencia, como decir, esto me dejó un aprendizaje. Y entonces busca las razones por las cuales no se logran los objetivos y busca soluciones para poder lograrlo nuevamente, pero lo ve de una manera positiva, no lo ve de una manera negativa. Entonces es una gran diferencia en la actitud positiva y en la actitud negativa. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Cómo queremos nosotros resolver nuestra vida? ¿Vale? Otro punto importante es potencializar nuestros resultados haciendo frente y destruyendo la mediocridad de nuestra vida. Y miren qué tan interesante esto. Y esto de verdad, señores, de verdad presten mucha atención porque esto justamente es como un pequeño resumen de una masterclass de Anthony Robbins, del cual aprendemos todos nosotros. Y ustedes pueden encontrar este video en el canal de YouTube, ¿sí? Que se llama Destruye la mediocridad con Anthony Robbins y está en español para que ustedes lo escuchen y van a ver cómo les va a cambiar en muchas cosas. Y entonces, pregúntate tú, ¿qué determina las decisiones que tú tomas? ¿Sí? La persona en la que tú te estás convirtiendo, ¿correcto? ¿Cuál es ese destino que quieres para ti? Pregúntate cuál es el padre de todas las acciones que tú estás tomando, ¿sí? Y todo eso en conjunto vas a llevar a la conclusión de verdad, que la conclusión es una sola palabra, las decisiones que nosotros tomamos. Así de sencillo, porque todo lo que sucede en nuestra vida, las buenas emociones, nuestros retos, nuestra felicidad, todo comienza, con una decisión nuestra. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, es cuando cambia nuestro destino y cuando toma forma nuestro destino. ¿Pero por qué? Porque sabemos que hay personas que nacen con ventajas, claro que sí, no lo negamos, ¿sí? Que la gente tenga ventajas genéticas, ventajas económicas ajenas a nosotros, ventajas de nacer en una mejor familia, ventajas de tener más dinero, ventaja de tener mejores contactos, ventaja de ser más bonitos, etcétera. Sin embargo, también sabemos que hay personas que obviamente contra todo pronóstico han explotado mucho más allá de sus limitaciones y condiciones y han tomado nuevas decisiones acerca de qué hacer con sus vidas y son exitosas. Y entonces se convierten en ejemplos vivientes de poder y de poder ilimitado, ¿sí? De todo ser humano. Y entonces, si nosotros decidimos ponernos a hacer de nuestras vidas una cosa bella, ¿sí? Una cosa inspiradora, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos buscando para nosotros, la felicidad, ¿sí? El éxito, el sentirnos plenos en lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, con nuestras familias, etcétera. Entonces, bien importante tener clara esta parte de potencializar los resultados haciendo frente y destruyendo esa mentalidad mediocre de nuestras vidas, ¿correcto? Y vamos a pasar al último punto, que es la mediocridad y que dejemos la mediocridad y pasemos a lo que es la productividad, ¿sí? Ya para terminar, pues obviamente este paso es bien importante, cómo nosotros vamos a brincar de esa mediocridad a ser productivos, ¿sí? Y es cuando tenemos claro
todo lo que deseamos, el por qué y el para qué, ¿correcto? Y es cuando nosotros saltamos de esa mediocridad, ¿sí? Para ser más productivos. Ahora, pregúntate todos los días el por qué y para qué deseas hacer las cosas e identifica cuál es ese motor y ese impulso que te va a dar esa gasolina para continuar y lograr lo que estás queriendo, ¿sí? Porque acuérdense que las mentes productivas están enfocadas en hacer las cosas con base a lo que se proponen lograr en un tiempo determinado, ¿correcto? Y pues obviamente todo aquello que tú te propongas es posible si tú te propones hacerlo posible, así de sencillito, ¿sí? Y entonces aquí la prueba más difícil para, obviamente, uno como líder, no es cómo lidiar con el mal desempeño, sino es cómo atendemos a lo que es la mediocridad. Y justamente aquí yo te voy a decir 4 sencillas, pero que son sumamente importantes, prácticas que te pueden cambiar a ti lo que es rápidamente, lo que son las expectativas de lo que es en un equipo, en una empresa, respecto a lo que es obviamente la excelencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer para ser mejores. Y estas 4, obviamente, prácticas, estas 4 prácticas que vamos a ver a continuación, pues son obviamente como un prerequisito, obviamente que hagas la primera para seguir con la segunda para hacer la tercera, etcétera, ¿sí? Y la primera de ellas es justamente mostrar las consecuencias de la mediocridad, ¿sí? Aquí, pues obviamente tu primer trabajo como líder es asegurarte de que todos tengan claro lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿correcto? Debes encontrar formas de conectar a las personas con qué, con las experiencias, con los impactos, los sentimientos, el mal desempeño que están haciendo, etcétera. Es bien importante que ellos se conecten en eso. El número 2 es usar medidas concretas como influencia. ¿Por qué esto? Acuérdense que la mediocridad suele esconderse detrás de una hoja de parra, como se dice por ahí, ¿correcto? Entonces, tenemos que evitar todas esas medidas confusas. Entonces, nosotros tenemos que buscar las medidas significativas para que evitemos ese mal desempeño y no sea tan doloroso, ¿correcto? Y entonces aquí nosotros tenemos que traducir las aspiraciones de esos empleados a metas, ¿correcto? Y que esas aspiraciones, esas metas, pues sean medibles y que ese equipo de trabajo pues tenga obviamente más posibilidades de hacer las cosas bien y que logre esos resultados, ¿correcto? La tercera es establecer responsabilidades entre pares, ¿sí? Y aquí, pues obviamente la mediocridad también suele ser señal de que de una fuerte supervisión y pues esto podría sonar muchas veces contraintuitivo, pero obviamente en los equipos de alto desempeño, pues los pares inmediatos y que son respetuosamente se confrontan, ¿sí? Se confrontan entre sí. ¿Por qué? Porque tienen que resolver esos problemas cuando surgen. Entonces, aquí no hay forma muchas veces de que ni siquiera uno como líder pueda ver todo el desempeño y todo el manejo de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, muchas veces como líderes queremos tratar de solucionarlos, pero no podemos y hay que tratar de buscar mejor la raíz. Entonces, hay que ayudar al equipo a conectarse con lo que hacen y con ese por qué para que entonces de una podamos hacer esa sinergia equipo-jefe para poder lograr la excelencia, para que podamos lograr los resultados y las metas que estamos queriendo, que logremos la misión de ese crecimiento, ¿correcto? Y la cuarta y última es que alcemos la voz, porque obviamente ese alto desempeño es una norma que necesita pues ser obviamente defendida y que tiene que ser por nosotros como líderes. Y aquí pues obviamente va a haber tiempos que muchas veces nosotros como líderes vamos a hacer sacrificios para defender las normas que se han puesto. Y muchas veces también como líderes tenemos nosotros que referirnos muchas veces a lo que es lidiar con personas de bajo desempeño o obviamente pedirles a esas personas de una manera muy directa
qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, ¿correcto? Y es sumamente importante que entendamos como líderes, ¿correcto? Que si no hacemos las cosas de esa manera, pues no vamos a poder nosotros cambiar la mente mediocre de nuestro equipo, ¿correcto? La mente mediocre de la empresa para que ésta, pues obviamente sea más productiva. Hay que poner el ejemplo nosotros como líderes. Entonces, señores, hay que nosotros tener bien claro qué es lo que deseamos, el por qué y el para qué, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nosotros vamos a saltar de lo que es la mediocridad a la productividad. Acuérdense de esta frase que me gusta, una mente productiva está enfocada en hacer que las cosas sucedan y con base obviamente a lo que nosotros nos estamos proponiendo en lograr y en qué determinado tiempo, ¿vale? Entonces, ojalá les haya gustado la charla de hoy. Hay que eliminar esa mente mediocre, tratar de ser mejores, tratar de ser excelentes en todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, para nosotros poder brincar a otro nivel de vida, ¿vale? No se olviden por ahí, por favor, que ya estamos muy próximos, estamos a 2 semanitas de tener el evento Cumbre de Lobos World Summit 4, 5, 6 y 7 de marzo, donde estamos un grupo de especialistas enfocados en hacer que las cosas te sucedan y que tú lleves a tu empresa, a tu persona a otro nivel. Está con nosotros Ricardo Perret, está con nosotros Tito Galvez, José Ardón, Juan Diego Gómez, Robert León, Vilma Núñez, Álvaro de Game. Todos ellos y su servidora Gladys Ramos estamos para ustedes para llevar el evento más esperado del año 4, 5 y 6, 4, 5, 6 y 7 de marzo, un evento en vivo online donde tú puedes estar face to face con tus mentores para que tú aprendas y cambies la mentalidad y lleves a otro nivel tu empresa con todo el conocimiento que te vamos a dar. Tenemos esta semana por el Día del Amor y la Amistad todas las entradas, toda la gente que compre su entrada, pregunten aquí, todas las entradas están al 50% hasta el día 18 de febrero, ¿correcto? Todavía estás en tiempo de adquirir tu entrada con un 50% de descuento y estar en este gran evento con todas estas personas que traen y tienen un tema espectacular para ti en estos nuevos tiempos. Acuérdense que, y lo acabamos de decir hace rato, el conocimiento te lleva a la excelencia y te lleva a un siguiente nivel, ¿vale? Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.